¿Te suele generar culpa cuando pones límites a tus niños? La psicología infantil demuestra que los límites no solo no perjudican a los niños, sino que son esenciales para su desarrollo emocional y para que se sientan seguros. Según explica Álvaro Bilbao, doctor en psicología y neuropsicólogo, la mayoría de padres tiene dificultades para poner límites porque se sienten inseguros, temen dañar emocionalmente a sus hijos o no cuentan con herramientas eficaces para hacerlo con calma y respeto. Estas dificultades hacen que muchos oscilen entre la dureza y el permisivismo, generando agotamiento y confusión. Los límites no deben entenderse solo como correcciones, sino como una forma de enseñar a los niños cómo funciona el mundo y cómo relacionarse con los demás. Pueden empezar a establecerse desde la primera infancia y deben adaptarse a cada etapa, siempre desde la conexión emocional y no desde el miedo. La buena noticia es que hoy existen estrategias basadas en la neuropsicología que permiten poner límites con firmeza y amabilidad a la vez. Lejos de ser una batalla o una fuente de culpa, los límites bien puestos se convierten en una herramienta clave para educar niños emocionalmente más fuertes y seguros. Y de esta forma, amigos, damos inicio a un nuevo contenido de Para Padres, hablando de la importancia de los límites que cuidan, cómo las reglas que establecemos pues pueden cuidar a nuestros niños de manera adecuada, darles una guía y un sostén para su vida. Hoy para hablarnos de este tema más ampliamente contamos con la presencia de la psicóloga clínica Bernarda Salazar, que nos estará hablando precisamente de cómo podemos establecer límites claros para nuestros hijos dependiendo de la etapa de la vida en la que estos se encuentren. También les cuento que en el día de hoy tenemos estreno. Estamos estrenando un segmento nuevo que se llama Consulta al Experto. Estoy segura de que ustedes se han hecho preguntas que no saben si tienen alguna respuesta. Pues nosotros aquí en Para Padres traemos un experto que se las va a contestar. Y en nuestro segmento Explora y Aprende, la licenciada Keila Zorrilla nos estará hablando de algo muy importante, algo que suena como una teoría conspirativa, pero que no lo es. Es cierto que tu celular te está vigilando. Keila nos dará todos los datos de lo que sucede cuando nosotros estamos descargando esas aplicaciones que son gratuitas. Además, como siempre, tenemos nuestro segmento de consejos que les servirá mucho a la hora de usted poder establecer límites claros en su hogar. Así que les invitamos a que no se pierda el contenido de Para Padres del día de hoy. Poner límites claros es una parte importante de establecer una relación sana. Poder establecer vínculos con reglas que se formen desde la empatía y el amor es algo que permite una convivencia mejor en el hogar. Por eso aquí en Para Padres queremos compartir con ustedes algunos consejos que les pueden ayudar a establecer límites claros en su familia. Límites que cuidan, como poner reglas sin romper el vínculo. Ten claro por qué estableces límites. Antes de marcar una norma o decir no, es importante reflexionar qué estás cuidando. Cuando el límite tiene un propósito claro, los padres lo comunican con mayor seguridad y coherencia, lo que ayuda a evitar discusiones innecesarias y mensajes contradictorios. También es importante aprender a comunicar estos límites desde la calma. La manera en que se expresan las normas influye directamente en cómo serán recibidas por los hijos. Hablar desde la calma, sin gritos ni reproches, favorece un ambiente de confianza. Utilizar frases en primera persona como yo necesito o me preocupa enseña a comunicarse de forma respetuosa y reduce la confrontación. Otro consejito que queremos compartir con ustedes es que debes escuchar la reacción
de tu hijo o tu hija ante el límite que has establecido. Poner límites no significa imponer sin escuchar. Dar espacio para que el niño o adolescente exprese cómo se siente fomenta la empatía y el diálogo. Aunque el límite se mantenga, sentirse escuchado fortalece el vínculo y ayuda a que comprenda mejor la razón de la norma. También debemos ser firmes, pero también debemos saber cuándo tenemos que ser flexibles, y esto siempre que sea posible. Los límites saludables son claros y consistentes, ya que brindan seguridad. Sin embargo, también pueden adaptarse según la edad, la situación o el contexto. La firmeza muestra contención, mientras que la flexibilidad enseña comprensión y capacidad de diálogo, evitando rigideces que pueden dañar la relación. Acompaña el límite siempre con afecto, siempre desde el amor. Recordar y demostrar que el vínculo es importante evita que el límite se viva como rechazo. Un gesto de cariño, una palabra amable o explicación sincera ayudan a que la norma se perciba como una forma de cuidado y no como castigo. Poner límites no es alejarse, todo lo contrario, es fortalecer el vínculo. Es esa guía que permite que nuestros niños puedan navegar por el mundo de manera clara, con seguridad y sobre todo, guíese de esto que le hemos compartido en el día de hoy. Hágalo desde el amor, desde la empatía, desde un diálogo abierto que pueda servirles desde que los niños están pequeñitos para que una vez llegado a la adolescencia pueda ser más fácil que los niños transiten todas las etapas de su vida. Les invitamos a que se queden ahí porque nosotros en breve nos estaremos acompañando, pues nada más y nada menos que de la psicóloga clínica Bernarda Salazar. Bernarda nos estará dando pautas importantes para establecer límites claros en nuestros hogares. Quédese ahí. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Tal como prometimos, tenemos una invitada muy especial, como siempre. Alguien que viene a aportar en este tema tan interesante que hemos decidido tratar en el día de hoy. Los límites que cuidan. Cómo poner reglas sin que el vínculo se vea dañado, sin que se vea forzado a algo que nosotros no queremos, porque siempre como padres queremos mantener ese espacio de amor y comunicación abierto con nuestros hijos. Por eso en el día de hoy nos acompaña la psicóloga clínica Bernarda Salazar, a quien queremos darle la bienvenida. Bernarda, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí a la orden para ustedes. Qué bueno que podemos conversar contigo sobre este tema, que a veces los padres no tenemos muy claro, porque en muchas ocasiones entendemos que colocar un límite es quizás dañar un poco el vínculo o estamos dejando de querer menos a nuestros hijos. Es todo lo contrario, porque los límites es como un punto de amor, donde los padres se unen con los hijos y el hijo se siente que tiene un adulto que lo quiere y que lo acompaña. Ese vínculo, como tú decías, se estableció desde el vientre y es una gran responsabilidad de los padres mantenerlo hasta que los hijos estén con ellos. Tú sabes que hemos estado viendo toda una corriente de crianza positiva desde hace unos añitos atrás. Todos los padres queremos evitar quizás esos errores que se cometieron en nuestra crianza donde había un poco más de autoritarismo. Pero crianza positiva no significa no establecer límites claros. Sí, nosotros culturalmente venimos con todo eso de la crianza negativa, de los límites negativos,
pero ya hemos avanzado mucho. La psicología es una área prácticamente nueva, pero ahora con las nuevas tecnologías, en las redes sociales, los padres tienen la oportunidad de informarse de cómo deben de establecer estos límites para que el niño se sienta cómodo y su desarrollo fluya como debe de fluir. Muchos padres tienen la limitante de eso, que a ellos lo criaron con límites represivos, pero esa es la función primero de la escuela, la familia y la sociedad en sentido general. Bernarda, ¿cómo podemos diferenciar cuando estamos siendo precisamente pues demasiado fuertes o autoritarios con nuestros hijos y cuando simplemente estamos estableciendo un límite claro? Cuando somos autoritarios, pues si tú ponías límite para la agresividad, por ejemplo, la agresividad en la escuela, si esos límites se establecen de forma autoritaria, pues esa conducta va a seguir repitiéndose. O sea, el niño no va a dejar de ser agresivo. Si era que era agresivo levantando la voz y eso, o tirando cosas, eso se va a seguir repitiendo. Todo lo contrario, si tú lo haces explicándole las consecuencias que puede tener y que de hecho tiene, porque generalmente en la escuela los maestros pues reportan y mandan a buscar a los padres para indicarle cómo va el proceso del niño y qué le está afectando en su buen aprendizaje. Vemos algunos niños que, por ejemplo, siguen las reglas de la escuela correctamente. Sin embargo, en casa a los padres le cuesta mucho más que los niños respeten los límites establecidos. ¿Por qué se da esta situación? En la escuela hay constancia, hay un orientador, está el maestro y además hay una forma diferente de establecer estos límites porque muchas veces se le explica con un juego, con una dinámica, entonces para ellos es más agradable. Y también en el grupo también, a veces los pares influyen mucho en esto. O sea, las neuronas de espejo, yo estoy viendo a mi compañero que se porta bien y que tiene una recompensa, porque tal vez tiene buenas calificaciones, o tal vez el preferido del profesor, pues ya yo quiero eso para mí. Entonces, en la escuela es más fácil, mientras que en la casa, por la prisa de los padres, que no tienen tiempo para nada, entonces esos límites se desbordan y el niño es muy inteligente porque va observando cuándo puede hacer algo y porque los padres muchas veces ponen límite en unas ocasiones y en otras ocasiones no lo ponen. Depende de cómo estén ellos con su tiempo. Muchas veces dejan pasar cosas que no están bien. El niño va asimilando esa dinámica y va a actuar de esa manera. Tú sabes que mencionaste algo que me llama mucho la atención y es que la recompensa se dijo en un tiempo que no era buena que los niños entendieran que si debían de portarse bien o si debían sacar buenas calificaciones, pues se le diera una recompensa, porque eso es parte de lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué tan de acuerdo estamos en que en casa nosotros establezcamos esas recompensas, un sistema de recompensas según el comportamiento que nosotros esperamos que ellos tengan? Las recompensas siempre son positivas. Y no solamente tú puedes recompensar dándole cosas, con una mirada, con un abrazo, con una palmadita, que es lo que hace un profesor en el aula. Hablo mucho del aula porque tengo 30 años en Claro. educación. Entonces, un profesor te dice, te aprueba, te toca, o te pasa la mano por la cabeza, o te manda a la pizarra y te dice, qué bien. Esos son reforzadores positivos que también los padres pueden utilizar en casa. También hay estilo de ficha, que no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque los padres no tienen ese tiempo. Un día la marcan, otro día no la marcan.
O sea que se cae, porque es una constancia, hay que darle un seguimiento. Mientras que el profesor en el aula sí la da. Porque si tú tienes un grupo que está tranquilo, mejor para ti. Si tú tienes Claro. un grupo que responde, mejor para ti. Entonces, el profesor sí hace ese trabajo. O lo hace un orientador, o lo hace el profesor de deporte, y así. Claro, cuando vemos que los padres están en la disposición ya, incluso en muchas ocasiones por situaciones que se presentan en el mismo hogar con los niños y empiezan a querer establecer límites, ¿cuál es el miedo más común que tienen los padres? El miedo más común es que, que se desborde, que ellos se desborden emocionalmente, porque como a ellos lo corrigieron drásticamente, la famosa pela, o muchacho, como se Claro, decía, ¿tú me entiendes? Entonces, ellos sienten sentimiento de culpa porque no quieren hacerle lo mismo a sus hijos que le hicieron a ellos. Pero si no estamos conscientes, si el padre no está consciente, va a repetir el mismo patrón que hicieron con ellos, que hicieron sus o padres. incluso peor. Exacto. Peor porque tiene unas emociones reprimidas que puede identificarse con el niño lo mismo que a él le hacía cuando estaba pequeño, que el niño lo haga ahora, pues se desborda y lo agrede tanto verbalmente como física y emocionalmente. ¿Cuáles son los beneficios que vemos en aquellos niños cuyos padres desde temprana edad establecen límites claros? Porque a veces queremos esperar que el niño tenga 5, 6, 7 años para empezar a establecer límites que debimos hacer desde el inicio. Mira, los límites se establecen desde aquí, desde el vientre materno. Y no porque papá no tenga el niño ahí en la barriga, no puede interactuar con el niño. Papá le habla al niño, a la niña, en el vientre. Y desde ahí se va estableciendo ese vínculo que luego va a estar en vivo desde la cuna. Te doy tu leche, te paso tu leche, la cojo, tú me la entregas, tú no dejes el biberón ahí tirado, hablándole y sobre todo mirándolo, dándote cuenta de que el niño ha entendido lo que tú le estás diciendo. Muchas veces ya cuando están más grandes, que entienden, tú le preguntas, ¿qué fue lo que yo te dije? ¿Entendiste? Y lo pone a él que te repita lo que tú le has dicho. Y así tú estás segura de que él entendió y que lo va a hacer. Pero ese hacer tiene que ser supervisado constantemente y reforzado también para que eso se perpetúe. Y va a llegar un momento que va a fluir libremente y el padre, la madre no van a estar encima de ese niño, de ese adolescente, porque ya esos límites están claros. Incluso ellos mismos, por ejemplo, si tienen visita, van los primitos, van los amiguitos, no, a eso no se le pone la mano, no, eso no se abre, no, eso no se come, Claro. porque ya eso se le ha dado un seguimiento largo. Llegamos a un punto que a mí me encanta tocar y es la adolescencia, porque ese desborde justamente del que hablábamos llega en esta etapa y no llega solamente para nuestros ya jóvenes, sino para los mismos padres que no saben cómo lidiar con esta etapa que muchas veces es de gran rebeldía. Y lograr establecer estos límites con amor, con claridad y que el vínculo no se pierda, que la casa no se vuelva una zona de guerra, a veces no es tan fácil. Fíjate, no necesariamente la adolescencia tiene que ser una etapa que se desborde así, porque si se han puesto los límites desde ahí, desde la barriga, es menos probable de que este adolescente se desborde. Y se ve en casos, por ejemplo, que hay 3 hijos
y hay uno solo que cae en rebeldía, porque ese uno solo vio un acontecimiento que no le satisfizo, por ejemplo, el divorcio de los padres. Generalmente el hijo mayor es el que en la adolescencia es el que va a caer en rebeldía. Los otros es posible que ni se den cuenta de ese divorcio, o sea, lo van a tomar de forma diferente. Y ahí está la diferencia en que uno no hacen crisis de la adolescencia y otros sí. Claro. Nosotros vamos a continuar conversando con Bernarda porque es un tema muy interesante. Establecer límites a veces puede resultarnos muy cuesta arriba a nosotros los padres. Sin embargo, tomar estos consejos que nos trae la psicóloga clínica Bernarda Salazar en el día de hoy, yo creo que nos puede servir mucho. Les invitamos a que se queden ahí porque continuaremos con esta conversación tras una breve pausa. Amigos, nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. Estamos conversando con la psicóloga clínica Bernarda Salazar y hablamos de la importancia de establecer límites, esos límites que cuidan. ¿Por qué decimos que esos límites cuidan, Bernarda? ¿Y cómo podemos nosotros establecer estos límites desde el amor, con empatía, que en muchas ocasiones olvidamos de que estamos tratando con niños que están en un proceso de aprendizaje, que necesitan quizás repetición, reforzamiento y solemos perder la paciencia. Por eso mismo que tú mencionabas, de que llevamos una vida muy rápida, de que estamos ocupados con mil cosas y no nos detenemos en muchas ocasiones a entenderlos, a escucharlos y por eso esos límites no quedan fijados en el hogar. Es importante, yo siempre recalco, tener conciencia, conciencia de que como yo trato a mis hijos, así mismo va a ir su desarrollo y ellos van a ser ente productivo para la sociedad. Pero eso depende de cómo yo le hablo, cómo yo lo miro, cómo yo lo toco, cómo yo le digo que yo lo entiendo, cómo yo entiendo sus emociones, cómo cuando ellos están irritados, cuando hacen pataleta, yo le digo, te entiendo, yo sé lo que se siente. Tenemos que echar para adelante, aún así con esas dificultades, con esas emociones son muy válidas. Tener ira, tener rabia, tener pique, quillarte, como tú dices, es muy válido. Pero eso no quiere decir que no tengamos que cumplir con las reglas que están establecidas aquí en esta casa, en la escuela y en la sociedad. ¿Cómo ayudamos nosotros a que ellos entiendan que muchos de estos límites están establecidos precisamente para protegerlos, para cuidarlos, para que tengan una guía, porque el adulto ya ha pasado por muchas situaciones que está tratando de evitarle? Eh, Apelando a la empatía, como decía anteriormente, y explicarle. Si hay que explicarle 50 veces, hay que explicarle 50 veces, no cansarse, porque ser padre y ser madre es para siempre. Claro que sí. ¿Qué indica que un límite no está siendo comprendido? Es decir, en la conducta de un niño, ¿qué está indicando que ese límite que nosotros hemos establecido como padres, ellos no lo han asimilado? Porque sigue emitiendo la conducta que le habíamos corregido antes. Si le digo, por ejemplo, no te acuestes más de las 10 de la noche y de repente entro a la habitación y está
con el celular encendido cuando ya le había dicho que no lo puede dejar en la habitación. Eso me está indicando que no entendió. Debemos Entonces, aplicar una consecuencia. entonces sí, puedo aplicar una consecuencia, pero negociarla con él o con ella. Por ejemplo, le puedo decir, como ya lo habíamos hablado antes, si te encuentro otra vez con el celular en la cama, te lo voy a retirar por un tiempo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien que hagamos eso? O sea, consensuar también, porque oye, no es un objeto, es con un ser humano que estoy tratando y quiero un producto bueno, un producto sano. Y primero, antes que el orden, está el amor. Claro. Y entonces tengo que mostrarle ese amor aún en las situaciones que no me gustan. Decírselo claramente, no me gusta eso, vamos a ver cómo lo mejoramos. ¿Tú crees que lo podemos mejorar? Le hago la pregunta. Si tú lo miras a los ojos directamente, él te va a decir, sí, mami, yo voy a hacer lo posible, te lo juro que sí. O quizás establecer cuál es la consecuencia previamente Exacto, dentro de la conversación que realizamos exacto. con ellos a Ujú, la hora de establecer los límites. exacto. Eso es algo que también Sí, pudiéramos sí, hacer. sí, claro. Sí. ¿Qué pasa cuando un niño crece sin límites? ¿Cuáles son las consecuencias que quizás no vamos a ver en la niñez porque todavía lo tenemos dentro de la burbuja de protección nuestra? Sin embargo, lo podemos ver ya cuando esos niños salen al mundo. Las consecuencias son muy horribles, diría yo, porque se dejan influenciar por los otros, por lo iguales, porque como no tienen un patrón en la casa, entonces se van a dejar llevar del grupo y van a hacer todo lo que ese grupo le haga. Dígase fumar cigarrillos normales, fumar droga, irse a lugares donde no deben de estar, involucrarse en pandillas, como vemos comúnmente, rabieta, escapada, un sinnúmero de conductas, porque todas esas conductas son como un grito De auxilio, de de atención. auxilio, como mírame, Sí, ámame, que te necesito. Pero no es recomendable que se deje que el adolescente llegue hasta ahí, porque muchas veces no hay retroceso. sí, realmente es así. Yo estuve hace un tiempo viendo unos programas de personas que estaban encarceladas. Era un programa extranjero. La mayoría, cuando presentaba sus historias, lo que había sucedido, que había determinado ese futuro, fue la adolescencia. Eran muchachos que con 16, 17, 18 años tomaron malas decisiones que les costó la libertad por el resto de su vida. Sí. Y muchas veces la muerte. Claro, Ese vandalismo que vemos, quitando motores en las calles y todo eso, robando, trae una consecuencia fatales de por vida, la cárcel o la muerte. claro. Entonces, los padres tenemos que estar muy conscientes de nuestro rol y ponerlo en práctica todos los días. Y no es solamente presencial, por un teléfono tú puedes monitorear qué están haciendo los hijos. Ahora hay aplicaciones que tú, desde tu teléfono, tú ves lo que ellos están haciendo en la casa. O sea que tenemos ahora en este mundo de la comunicación, tenemos todas las facilidades. Lo que tenemos que tener es conciencia para utilizarla. Claro. Cuando estamos hablando de poder establecer límites
sanos entre un niño y un adolescente. A veces tenemos en casa toda una variedad. Ujú, ujú. Tenemos desde los chiquiticos, los que están en 5, 6, 7 años y ya los que están entrando en la adolescencia o de por sí son adolescentes. ¿Cómo podemos establecer estos límites cuando no puedo aplicar todas las reglas de la misma No, manera para todos? para los niños es muy diferente que para el adolescente. Con el adolescente se apela a las conversaciones, a la mediación, a la gestión, o sea, lograr de que a la regulación. Por ejemplo, un adolescente que te hace una pataleta, que te trae a puerta, que te dice que me voy de la casa, hay que conversar largamente. Y si es posible, antes de conversar, hay que ponerlo a que respire. O, o que vaya a un lugar solo y que piense y después hablamos. Muy recomendable es para los padres nunca hablar, nunca poner límite cuando ellos están airados, porque ahí no funciona. Yo no puedo hablar ahora, hablamos más tarde, le puede decir el padre. Y cuando un padre le dice así a su hijo, no, espérate, que yo no puedo hablar contigo ahora, porque ahora eh, estoy, estoy mal, no puedo. Eso que me hiciste no me gustó. Lo van a pensar. Lo van a pensar y te aseguro que ese acuerdo a lo que lleguen lo va a cumplir. Es importante que los niños entiendan que no solamente estamos para darles amor, sino también para guiarlos. Y dentro de esa guía vienen esos límites que estamos tratando de salvaguardarlos, porque el mundo tiene límites para todos. Exacto. Y si nosotros los criamos que ellos simplemente estén en libertad todo el tiempo, como se han visto en muchos casos, porque antes no era así. Antes cualquier vecino te corregía, Ujú. cualquier tío, cualquier abuelo tenía autoridad y el niño sabía que debía respetar esa autoridad del adulto. Ahora tú no le puedes decir nada a ningún niño porque el padre se ofende. Tú no tienes que corregir a mi hijo. Es lo primero que dicen. Sí. Entonces estamos, aparte de todo, criando en soledad. Ujú. Así es. Es muy importante apelar al sosiego, a la paz. Al corregir tenemos que tener nosotros paz primero, para que nuestros hijos no puedan escuchar y asimilar lo que le estamos diciendo, tomarlo como bueno y válido. Y es muy pertinente ponerle ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, un árbol eh, deja caer sus hojas en un tiempo determinado, los frutos en un tiempo determinado. Todo tiene un límite, todo tiene una frontera. Si tú vas a cruzar la calle, tú mira para los dos lados. Tú no cruzas así, hay un límite, ¿verdad? Claro. Todo tiene un límite. Entonces, nosotros que somos los reyes del mundo, más. Es importante todo este tipo de orientaciones que nos has dado, Bernarda, porque no nacimos con un manual. Los niños no vienen con un manual. Nosotros como padres vamos pues teniendo ese aprendizaje en la medida en que ellos van creciendo, vamos aprendiendo ambos. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en el día de hoy. Ella es Bernarda Salazar, psicóloga clínica, y estuvimos conversando sobre la importancia de poner límites que cuidan, esos límites que permiten que nuestros niños crezcan con una guía saludable. Les invitamos a que se queden ahí porque nosotros tenemos muchísimo más del contenido de Para Padres.
Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estuvimos conversando con la psicóloga clínica Bernarda Salazar, hablando de la importancia de establecer límites claros para nuestros hijos, esas reglas que son la guía que ellos deben seguir en nuestros hogares, porque el mundo está lleno de reglas y nuestro hogar no debe estar libre de ellas. Esto les va a servir a ellos para poder trabajar en su futuro, en su vida y establecer esos límites de forma clara es lo que nos toca hacer a nosotros como padres. Y tal como les dije al inicio, estrenamos un segmento en el día de hoy. Ese segmento a mí me gusta mucho porque se trata de conversar con un experto de esos temas cotidianos que nosotros tratamos y que a veces no sabemos cómo reaccionar ante situaciones de la vida diaria. Les planteo lo siguiente. Si ustedes entran a su casa y perciben un fuerte olor a gas, ¿cuál sería su primera reacción? ¿Qué es lo primero que ustedes creen que harían? Imagínense que este olor ustedes lo perciben de noche. Tuvieron una salida, llegaron en la noche y al abrir la puerta, ese es el primer olor que les da. El experto que tenemos en el día de hoy nos dará las pautas para saber qué es lo más seguro realizar en un caso como este. Adelante. Los riesgos domésticos, aquellos que podíamos tener en la casa y que de alguna manera posiblemente son parte de nuestra vida cotidiana, está la parte eléctrica. Cuando nosotros tenemos electricidad combinado con una escape de gas o GLP, gas licuado de petróleo, es importante que nos demos cuenta que ese escape de gas con una combinación de fallas eléctricas puede ser de alto riesgo. Primero, identificar que el GLP, el gas licuado de petróleo, es un gas que tiene una combinación de gas propano, gas metano y gas butano. Todos estos gases están en un solo contenido y uno y otro tienen una razón de ser. El gas propano es el que quema, el que hace la llama. El gas metano es el que huele, el que usted puede detectar por el olor, el mal olor. Esto viene de descomposición de materia orgánica. Y también el butano que le da ese aspecto blanquecino al GLP que cuando hay un escape usted lo puede ver. Entonces esto nos permite que el gas propano no tiene olor ni tiene color. Entonces esto nos lleva a que si lo tuviéramos contenido no lo pudiéramos ver ni oler al momento de escape. Cuando tenemos un escape y sentimos un olor a gas, no podemos hacer maniobras de electricidad, no podemos encender ninguna energía eléctrica que vaya a provocar una chispa o un cortocircuito. Por ejemplo, si esto fuera un interruptor, esto es un tomacorriente, pero si fuera un interruptor, hay ocasiones que cuando le damos a la perilla, suena y suena como una chispita. No le ponemos atención a eso, eso significa que ahí hay un cortocircuito. Ese cortocircuito, alrededor de él, cuando hay un escape de gas, puede tener el gas cercano, que es inflamable, altamente inflamable. Tiene la categoría 4 en el grado de inflamabilidad, que es la máxima que le da la NFPA. Por ende, cuando yo accione el interruptor, voy a provocar una chispa que va a hacer contacto con el GLP y eso va a generar un encendido completo de nuestra vivienda. Si nosotros tenemos niños pequeños, debemos ilustrarlo a que no hagan esto. Y lo primero que debemos hacer es una ventilación completa de toda la casa. Abrir ventanas, abrir puertas, cerrar el escape donde esté, sea en la estufa o sea en el mismo tanque de gas. El tanque de gas no va a explotar como muchas personas entienden. Solo va a explotar si su contenido se termina y el cilindro se sobrecalienta. Recuérdense que el GLP es altamente frío. Por eso cuando él se escapa y hace contacto con su piel, lo quema. Porque la baja temperatura quema y la alta temperatura quema. Entonces lo que debemos hacer es cerrar el tanque, cerrar la estufa y verificar que no hay más escapes de gas en el momento. Haciendo una rápida ventilación, abriendo todas las ventanas y todas las puertas, vamos a permitir que aire fresco entre
sustituya al GLP y ya no hay ningún riesgo de inflamabilidad. Es importante que los niños también sean protegidos, salgan de la vivienda para que no inhalen este gas que puede ser tóxico para sus pulmones, que no tienen la capacidad de un adulto para soportar este tipo de gas. Así que técnicas básicas: no encendamos ninguna energía, no prendamos ningún bombillo, no conectemos ni desconectemos ningún aparato, no prendamos ninguna lámpara, no prendamos ni apaguemos ningún abanico, porque cada vez que hacemos una interrupción o encendemos dicho aparato, estamos haciendo el corto, y el corto puede permitir entonces que la chispa se combine con el gas y encienda la vivienda. Ventilar, porque el gas licuado de petróleo es muy liviano y va a hacer que el aire lo sustituya con mucha facilidad. Una nota importante sobre el GLP: no debe estar dentro de la vivienda. La norma que maneja el GLP, gas licuado de petróleo, una norma de la República Dominicana, indica que el GLP debe estar en un área abierta, debe estar ventilado, debe estar donde el aire fluya alrededor de él. Segundo, no lo coloque cerca de la estufa, no lo ponga al lado de la estufa, debajo de la estufa, cercano a ella. Debe estar con una pared de por medio o, en su defecto, a una distancia prudente por encima de 10 a 15 metros de distancia. Esto va a permitir que aquel flujo de gas por un escape esté lejano si es en el tanque, y si es en la estufa, solo está escapando la perilla que tiene la hornilla que está haciendo el escape. Por ende, es bien pequeñita. Y también va a permitir que cuando el tanque de gas tenga alguna dificultad o tenga exposición a fuego, esté lejano a donde pueda ocurrir el mismo. Porque hay ventilación, porque el gas, si se escapa, ya está en el aire y él, como es muy liviano, va a subir, y el aire, que es más pesado, se va a quedar aquí debajo. Así que es importante: no coloquemos el tanque de gas ni dentro de la casa, ni debajo de la estufa, ni alrededor de ella, porque esto puede provocar un escape, y la llama que va a ser la inflamabilidad la tenemos en la misma estufa. Así que muchísimas gracias por su atención. Recuerden, amigos, que lo más importante es mantenerse a salvo y mantener a salvo a su familia. Bajo ninguna circunstancia encienda una luz, encienda un fósforo, absolutamente nada. Ventile lo más posible el lugar en el que usted se encuentre y salga de ahí. Y sobre todo, avise. Avise siempre a los expertos, a las personas que pueden ayudarlo. Llame a los bomberos en caso de que sea algo determinante y urgente, y cuide a su familia. Tratemos de evitar accidentes. Nosotros continuamos aquí también con un segmento que a mí me gusta mucho, y es el segmento de Explora y Aprende. En el día de hoy nos acompaña Keila Zorrilla. Keila es experta en todo lo que tiene que ver con tecnología, pues ella tiene una maestría en el área. Además, es creadora de aplicaciones. Y Keila nos estuvo contando para este segmento que nuestro celular no es tan seguro como nosotros creemos, que nuestro celular sabe muchísimas cosas de nosotros. ¿Qué les parece si vemos el segmento Explora y Aprende para que aprendamos lo que tenemos que hacer para tener un poquito más de privacidad? Adelante. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto sabe tu celular sobre ti? Más de lo que te imaginas. Como especialista en tecnología educativa y desarrolladora de aplicaciones móviles, sé que cada vez que descargas una aplicación, aceptas permisos que pueden darle acceso a tu ubicación, tus contactos, el micrófono, la cámara y hasta tus hábitos diarios. Muchas aplicaciones dicen ser gratuitas, pero realmente pagas con tu información. Por ejemplo, cuando buscas un lugar para comer y luego aparecen anuncios relacionados, no es coincidencia. Las aplicaciones registran lo que haces, lo que miras y hasta cuánto tiempo pasas en una publicación. Esa información se usa para crear perfiles digitales y mostrarte contenido personalizado. La buena noticia es que puedes protegerte y proteger a tus hijos. Te recomiendo
revisar los permisos de tus aplicaciones y desactivar la ubicación cuando no la necesites. Antes de aceptar todos los permisos en una aplicación, pregúntate algo. ¿Realmente esta app necesita saber tanto de mí? La tecnología es útil, sí, pero tu privacidad también vale. ¿La estás cuidando? Amigos de Para Padres, ya hemos llegado al momento final. Nosotros, como siempre, estamos agradecidos de que usted nos acompañe. Hablamos en el día de hoy de la importancia de establecer límites sanos, límites que cuidan, que es una guía que les permitirá a nuestros niños pues establecerse en el mundo de forma segura. Los límites nos ayudan a saber cómo debemos nosotros actuar ante las distintas situaciones. Conversamos con la psicóloga clínica Bernarda Salazar, quien nos estuvo dando pautas importantes a la hora de establecer límites en nuestro hogar y la diferencia que debe existir a la hora de establecer límites según la etapa en la que se encuentren nuestros hijos. También vimos en Consulta al Experto, nuestro segmento nuevo aquí en Para Padres, lo que usted no debe hacer bajo ninguna circunstancia si le da olor a gas en el lugar en el que usted se encuentre. Este segmento traerá distintos profesionales que nos estarán dando pautas interesantes de cómo nosotros debemos lidiar con esas situaciones cotidianas que se nos presentan cada día. Keila Zorrilla estuvo en nuestro segmento de Explora y Aprende. Ella es creadora de aplicaciones, además experta en tecnología educativa, y nos habló de cómo debemos nosotros cuidarnos a la hora de utilizar nuestro celular. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones que tenemos, que en muchas ocasiones nos dicen que son descargas gratuitas, nosotros las estamos pagando con la información, con los datos que obtienen de nosotros. Así que tenga mucho cuidado y ponga atención a estas informaciones que nos trajo la experta justamente en el día de hoy en nuestro segmento de Explora y Aprende. Compartimos además consejos muy interesantes, la importancia de nosotros tener siempre una comunicación abierta con nuestros hijos a la hora de establecer límites, escuchar cuáles son sus inquietudes, negociar con ellos es una parte también muy importante y dejarles claro que todo esto lo hacemos desde el amor con la finalidad de protegerlos y mantenga siempre empatía y canales de comunicación abiertos en su hogar. Hablar de límites es hablar de cuidado. Por eso nuestro programa del día de hoy hablaba de la importancia de establecer límites que cuidan. Les invitamos a que sintonicen en una próxima entrega a su programa Para Padres y por supuesto a que continúen disfrutando de la programación de EduMás. Hasta la próxima.